Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 16 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos en esta oportunidad que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el alfa y la omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día le pedimos, Señor mi Dios, que nos pueda dar la sabiduría y el entendimiento y las palabras correctas, Señor mi Dios, para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. Le pedimos igualmente que juntos podamos todos, Señor mi Dios, atesorar esta palabra en nuestros corazones para ponerla por práctica y por obra en nuestras vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús reconocemos que lo enviaste en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús le agradecemos. Amén y amén. En el video anterior observamos 3 parábolas más de Jesús, en vista de que los escribas y fariseos lo criticaban, ya que recibía y comía con publicanos y pecadores. El Señor en respuesta les explica enseñándoles por medio de 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola que conocemos popularmente como la parábola del hijo pródigo. Iniciamos este capítulo 16. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Verso 1. Dijo el Señor a sus discípulos: un hombre rico tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Verso 2. Entonces él le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Verso 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía.
cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Verso 4. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Verso 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Verso 6. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Verso 7. Después dijo a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: Toma tu cuenta y escribe 80. Verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Verso 9. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Verso 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 14. Y oían todas estas cosas los fariseos que eran ávaros, y se burlaban de él. Verso 15. Entonces les dijo: Vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pues observamos una nueva enseñanza de Jesús, primero presentando este caso que se conoce como la parábola del mayordomo infiel, pues vemos en su narrativa que posee un contexto histórico, ya que no se observan simbolismos como hemos estado viendo en las parábolas anteriores, ni tampoco en su conclusión, pues Jesús en este caso describe la situación ocurrida acerca del mayordomo que administraba los bienes de un hombre rico de manera infiel. Lo único que podemos observar como una representación es lo que Jesús menciona en el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Pues esta narrativa no representa la figura del amo en el plano espiritual, pero sí observamos en este verso una connotación en donde Jesús, espiritualmente hablando, menciona los hijos de este siglo y los hijos de luz, lo cual básicamente representa a los hijos de este siglo, a los no creyentes, y a los hijos de luz a los creyentes. De manera que Jesús da a entender en esta parábola que aquel mayordomo era un hijo de este siglo, o un no creyente. E igualmente en el verso 11, las riquezas injustas se refieren a las riquezas que se producen en el sistema injusto que gobierna la tierra, y lo verdadero hace referencia a las verdaderas riquezas del cielo. Pues Jesús emplea este ejemplo de este mayordomo que fue acusado como disipador de los bienes del hombre rico, para enseñar a los discípulos, de manera que el propósito o la finalidad de esta narrativa, Jesús la explica entre los versos 9 al 13, en la cual se observan una serie de enseñanzas, las cuales se relacionan o van en propósito del contraste que existe entre las riquezas injustas y las riquezas o los recursos que se producen en el sistema que gobierna la tierra, y las riquezas o los recursos que provienen del reino de Dios. Pues en este ámbito, la primera enseñanza del Señor en el verso 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El ganar amigos por medio de las riquezas injustas de la tierra. Esta enseñanza hacia los discípulos contrasta la habilidad que tuvo el mayordomo de hacerse amigos, utilizando injustamente las riquezas de su amo,
para que cuando fuese despedido de su puesto, la gente lo recibiera en sus casas, naturalmente aquí en la tierra, para enseñar a los discípulos a que utilicen los recursos o las riquezas injustas de la tierra para ganar amigos, pero esto en función del reino de Dios. Nota que el Señor les dice que para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Es decir, el Señor estaba enseñando a sus discípulos a que utilizasen los recursos injustos de la tierra para beneficiar a otros, ayudar al prójimo, para que de esta manera fuesen bienvenidos y recibidos en las moradas eternas del cielo. La segunda enseñanza la observamos entre los versos 10 y 11. El Señor les presenta un principio en el verso 10, con el cual complementa la enseñanza en el verso 11, diciendo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo que es verdadero? Pues el Señor en este segundo contraste enseña a los discípulos que si en lo poco o si en las riquezas injustas de la tierra no son fieles, ¿cómo se los podrá confiar las verdaderas riquezas que provienen del reino de Dios? Lo mismo aplica en viceversa. Deberían ser fieles en lo poco o en lo injusto, para que se les pueda confiar las verdaderas riquezas del cielo. La tercera enseñanza la encontramos en el verso 12. El Señor les dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esta enseñanza también se relaciona con el verso anterior. Notamos que contrasta la actitud del mayordomo, el cual era infiel con lo ajeno. Pues observamos que Jesús dice a los discípulos que si no son fieles con lo que no les pertenece, ¿quién les dará lo que es suyo? De manera que con esta pregunta Jesús les da a entender a los discípulos a que sean fieles aún en lo ajeno, para que puedan recibir lo que realmente les pertenece, o para que les den lo que les pertenece. La última enseñanza la encontramos en el verso 13. El Señor les dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pues en la última enseñanza observamos al siervo como ejemplo. Pues así como un siervo no puede servir a dos amos o a dos señores, porque a uno lo menospreciará y al otro lo estimará más, pues el discípulo no puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero o a las riquezas, o servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Verso 14. Y oían todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Verso 15. Jesús respondiendo dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Pues en esta oportunidad observamos la respuesta del Señor hacia los fariseos, en la cual, conociendo el Señor que los fariseos se justificaban a ellos mismos delante de la gente, o que les gustaba figurar como personas justas delante de los hombres, les deja saber que Dios realmente conocía sus corazones, de manera que lo que los hombres tienen por sublime es o puede llegar a ser abominación delante de los ojos de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Verso 17. Pero más fácil es que pasen cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Observamos en esos dos versos cómo Jesús establece que el periodo de la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anunciaba el reino de Dios, o la buena nueva del reino de Dios, y todos se esforzaban por entrar en él,
recibiendo y creyendo la palabra del reino. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre, que se anule, o que quede sin efecto una tilde de la ley, de manera que todo lo que está establecido en la ley aún sigue estando vigente, o aún sigue siendo considerado como una transgresión a la voluntad de Dios. Verso 18. El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Pues observamos otra enseñanza más de Jesús acerca del divorcio. Esta enseñanza aparece más completa en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, desde los versos 1 al 12, en donde un grupo de fariseos, tentando al Señor, le preguntan si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Jesús en respuesta les enseñaba que realmente no le era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, sino salvo por causa de fornicación, mostrándoles cómo desde los inicios Dios los creó varón y hembra, y estableció que por esta causa el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer, de manera que ya no serían más dos, sino una sola carne. Pues consideramos que de manera que, como el Señor menciona en este verso de Lucas, el que repudia a su mujer y se casa con otra cometía adulterio, e igualmente aquel que se casa con la repudiada del marido adultera, ya que habiéndose hecho una sola carne con su marido, se reconoce como la mujer de su prójimo, y en la ley estaba establecido que se reconoce también como adulterio cuando un hombre cometía adulterio con la mujer de su prójimo, como se observa en Levítico 20, versículo 10. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aún que alguno se levantare de los muertos. Verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Verso 23. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste sus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verso 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Verso 28. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento. Verso 29. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Verso 30. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Verso 31. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Pues observamos desde el verso 19 una narrativa del Señor. No se observa cuál es su intención en específico, ya que no contiene una explicación de la misma por parte de Jesús, hasta el verso 31, en donde concluye. Consideramos que esta vez el propósito era ilustrar o revelar, utilizando como ejemplo esas dos figuras, lo que sucedía en el plano espiritual con los muertos en aquella época, lo que sucedía después de la muerte, pues tampoco observamos en ella expresión simbólico espiritual, ni contexto parabólico. Lo que podemos notar aquí es que es una expresión histórica acerca de lo que sucedió en la vida del rico y el mendigo llamado Lázaro, tanto en el plano natural mientras estaban en vida, como en el plano espiritual luego de haber fallecido ambos. Muy probablemente esta haya sido una historia de algo que realmente ocurrió, ya que en ella se puede observar que se emplean nombres propios. En cambio, en los casos ilustrativos que hemos visto al Señor presentar anteriormente, no se utilizan nombres propios, como es el caso de esta. Pues esta historia muestra diversos panoramas. Entre lo principal que podemos destacar, observamos que el hombre rico se vestía de lino fino y hacía banquetes cada día, y había un mendigo que estaba echado a la puerta del hogar de este rico, lleno de llagas, que ansiaba saciar desde las migajas que caían de la mesa del rico. Sucedió que al morir el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En esta parte podemos observar que el mendigo Lázaro murió en obediencia a Dios, halló gracia delante de él. Podemos notar que este caso pertenece al tiempo de la ley y los profetas, ya que como vimos en nuestro estudio bíblico acerca de Juan, capítulo 3, verso 13, ninguna persona podía subir al cielo antes de la resurrección de Cristo. Los que morían habiendo hallado gracia delante de Dios, como era el caso del mendigo Lázaro, iban al seno de Abraham. Sucedió también que el rico murió, pero a diferencia de Lázaro, este fue sepultado, refiriéndose a que espiritualmente murió, de manera que su alma fue llevada al Hades. Pues, lastimosamente, en cuanto a la vida del rico, logramos observar que éste no llegó al arrepentimiento o a vivir en obediencia a Dios, de manera que no halló gracia delante de él. Por lo que se observa también que más adelante en la narración, en el verso 30, los hermanos del rico se encontraban en la misma condición, pues notamos que el rico se encontraba en el tormento del Hades, y a lo lejos logró ver a Abraham y a Lázaro. Esta parte de la narración también nos revela algo interesante. El rico estando en el Hades podía ver a Abraham y a Lázaro, lo que nos quiere decir que el seno de Abraham era una especie de lugar de reposo, que también se encontraba en alguna parte de las profundidades de la tierra, muy cercano al Hades. Había una gran cima que separaba a los que estaban en el seno de Abraham y a los que estaban en el Hades, como se observa en el verso 26. Pues el rico dando voces inicia una conversación con Abraham, pidiéndole que tuviese misericordia de él y que enviase a Lázaro para que refrescase su lengua, mojando la punta de su dedo en agua, debido a que se encontraba atormentado en la llama del Hades. Observamos que en respuesta Abraham contesta al rico diciendo que se acordase que en su vida en la tierra
había recibido sus bienes, y Lázaro también males, pero Lázaro era consolado y él atormentado. Además de todo esto, una gran cima estaba puesta entre los que estaban con Abraham en su seno y los que estaban con el rico en el Hades, de manera que los que quisieran pasar del seno de Abraham al Hades no podían, ni tampoco del Hades al seno de Abraham. En medio de la conversación pidió también el rico que Lázaro fuese enviado a la casa de su padre, a fin de que testificase a sus 5 hermanos, para que no fuese también aquel lugar de tormento. Abraham menciona en respuesta que tienen a Moisés y a los profetas y deben oírlos. El rico replica nuevamente que si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Pero Abraham finalmente en el verso 31, donde concluye la conversación, menciona que de no oír a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levantase de los muertos. Realizando un último comentario acerca de esta narrativa, podemos observar que a través de los versículos que la componen, podemos observar varios puntos como una enseñanza, pues comentando acerca de lo que consideramos como lo mayormente resaltado por Jesús, es todo lo que acontece en el plano espiritual luego de ambos haber fallecido. En estos dos ejemplos notamos la ilustración de lo que ocurría en aquella época después de la muerte, ya que ninguna persona podía subir al cielo luego de su muerte. De manera que una de las cosas que consideramos en cuanto a esta narrativa es que uno de los propósitos era revelar lo que sucedía después de la muerte hasta aquella época. De esta manera hemos culminado este capítulo 16. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Estudiamos la parábola del mayordomo infiel. Número 2. Observamos a Jesús establecer que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, y desde entonces el reino de los cielos era anunciado, y todos se esforzaban por entrar en él. Número 3. Vimos la pequeña enseñanza acerca del divorcio. Número 4. Por último, estudiamos la narración acerca del rico y Lázaro. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios, que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.